Estamos en los Pirineos de Monteperdido, tampoco en la Sierra de Tramuntana y mucho menos a orillas del río Guadiana. Hoy estamos aquí en el Parque del Retiro para conversar con Agustín Martínez, autor de la trilogía La Casa, la exitosa serie de Radio Televisión Española, y también Agustín es Premio Planeta 2021 por La Bestia, como uno de los integrantes de Carmen Mola. Nada, buenas tardes y encantado de estar aquí de charla. Bueno, Agustín, además de agradecerle estos minutos que nos ha dedicado para poder conversar con Diario 16, quería darle de enhorabuena porque sin duda La Casa, la trilogía de La Casa, está arrasando tanto en televisión española, en diferido y en directo, como también en una plataforma digital como puede ser Netflix. Pues muchas gracias por la enhorabuena y yo estoy muy contento, la verdad. Es una serie que ha ido siempre creciendo temporada a temporada, que es difícil hacerla porque es una serie muy difícil de llevar a cabo por lo complicado de las temporadas. Y bueno, encantado con cómo ha funcionado La Caza Guadiana en televisión española, el feedback que sentimos de la gente, de los espectadores y todo eso, y cómo de repente en Netflix pues las dos primeras temporadas también están cuajando muy bien. La gente está entrando mucho, se están viendo, que llevan un par de meses o algo así entre las 10 más vistas, así que encantado. ¿Y cómo está viviendo? Porque estábamos hablando de que el libro, digamos, Monteperdido, usted lo escribió en el 2017, la serie fue emitida en 2019 y la serie de Tramuntana fue también emitida en el 2021. ¿Por qué? ¿Cómo está viviendo esta segunda vida que le están dando los espectadores? Pues es que yo mi historia con Monteperdido desde el principio es un poco curiosa. Yo arranqué el principio de toda esta historia y escribí un proyecto. Yo soy guionista de televisión, he sido guionista de televisión muchísimos años y Monteperdido era un proyecto de televisión, de inicio. Lo primero que yo escribí fue un proyecto de televisión, que llegamos incluso a presentarlo a Televisión Española. Pero en aquella época, que esto es previo a 2016, pues nadie se planteaba rodar una serie en exteriores 100%, había ahí como una serie de cosas que daban un poco de miedo. Y allí, como a mí me gustaba mucho la historia, decidí convertirla en novela. Y ahí escribí la novela de Monteperdido. Y entonces, desde ahí es una historia que me ha ido pasando el tiempo y siempre vuelve, de alguna forma, ¿no? De repente yo la publiqué, pasaron unos años, creo que fueron 2 o algo así, y se publicó en Estados Unidos, se publicó en Inglaterra, en Alemania funcionó especialmente bien. Me la he encontrado de repente, la novela, siendo superventas en China, creo que era. O sea, cosas muy raras han pasado con la novela. Y en ese proceso también surgió, bueno, mi encuentro con José Manuel Lorenzo, que es el productor de la serie, y con Reyes Baltanás, que es la productora ejecutiva de la serie, y surge la posibilidad de reconvertirla de nuevo en serie de televisión. Y ahí hicimos Monteperdido, que fue una serie también que, bueno, creo que fue una aventura, pero fue una aventura que creó una familia de alguna forma, esa primera temporada. Después de esta serie creo que el rodaje fue un poco especial, al irnos todos al Pirineo, quedarnos allí encerrados rodándola y todo eso. Y a partir de ahí pues han ido sucediendo las temporadas. Siempre ha sido complicado, siempre ha sido difícil. Tramuntana también fue un rodaje muy complicado porque nos pilló la pandemia. Pero bueno, siempre muy contento y ha ido como creciendo y siempre me ha ido dando como cosas nuevas, alegrías nuevas a lo largo del tiempo. Y esta segunda vida, porque muchos espectadores la han descubierto a través de una plataforma digital de pago, cuando son temporadas, las 2 primeras, sin más, que están de forma gratuita, de acceso gratuito, en la aplicación de RTV Play de la televisión pública. Usted, desde el punto de vista como autor, ¿qué opinión le merece o qué opinión tiene con respecto a este redescubrimiento por parte del público en general? Bueno, como autores que creo que yo siempre hemos tenido muchísima confianza en La Caza. Creo que por un lado maneja el thriller, que es un género que no pasa de moda, o sea, el thriller siempre va a estar ahí, y la estructura de misterio, el whodunit que nosotros manejamos en cada una de las temporadas, pues yo creo que eso funciona, por un lado. Y luego yo creo que la clave de que la serie también, bueno, conecte muy bien normalmente con el público son sus protagonistas, son Megan, Alain y a partir de la segunda Félix, que creo que crean unos personajes que, bueno, con los que la gente se encariña y que quiere saber qué es lo que pasa con ellos. Entonces, a partir de ahí, el diferido, es verdad que hay montones de plataformas, está en RTV Play, la serie en realidad también está en Disney, está en Amazon,
pero el número de espectadores que tiene Netflix y la capacidad que tiene Netflix para generar una tendencia no la tiene nadie, de momento. O sea, con el tiempo eso cambia, ¿no? Y entonces sí que el hecho de aparecer entre los 10 primeros en Netflix sí que genera una conversación, sí que genera que se recomiende, que la gente la vea, porque hay mucha gente entrando en la plataforma, ¿no? Entonces vuelven a entrar ahí y redescubren la serie, prácticamente como si fuera una novedad. De hecho, lleva mes y medio, los datos están ahí, lleva mes y medio que no ha bajado del puesto 5 de las series más vistas en España, por lo cual, vamos, los datos están ahí palpables. Sí, es una serie que entró, hubo varias series además, que entraron en Netflix que ya se habían emitido en televisión española, y poco a poco La Caza apareció ahí, y en lugar de desaparecer, que habría sido lo normal, porque Netflix tiene un ritmo de estreno muy bestia, y es muy fácil desaparecer de ese top 10, pues no, se ha mantenido, y no solo se ha mantenido, sino que ha ido subiendo, llega a estar el número 2 en esa lista, o sea que estupendo. Yo creo que es eso, o sea que al final nos rompemos muchísimo la cabeza con los formatos, las duraciones. La primera temporada de La Caza tiene capítulos de 70 minutos, que es algo que ya no hace nadie. Y sin embargo sigue funcionando. Bueno, yo creo que sigue funcionando porque creo que hemos tenido, aparte de el rollo paisajístico de la serie y todo eso, creo que sobre todo hemos tenido actores y actrices muy buenos en las 3 temporadas. Usted comentó que Monteperdido había nacido como un proyecto de televisión reconvertido en novela, pero ¿cómo surgió la idea de prolongar la vida de Sara Campos, de Víctor Gamero, en una segunda temporada? Pues ahí surge un poco a medias. La novela funcionó muy bien, y en paralelo me plantearon las dos opciones. Tanto mi editorial me planteó escribir una continuación de la novela con los personajes protagonistas, como José Manuel Lorenzo y Televisión Española, cuando hacemos Monteperdido, pues nos proponen alguna manera de continuarla. De hecho, nosotros ya cuando estábamos trabajando en la primera temporada añadimos el título de La Caza con ese concepto, es decir, y si esto no funciona bien, La Caza se puede convertir un poco en una especie de franquicia, de alguna manera, ¿no? Porque sí que manejábamos esa idea desde el principio. Si hacemos una nueva temporada será un caso completamente nuevo en otro lugar de España, ¿no? Y de ahí surge la idea. Es verdad que ahí hubo un momento en el que yo no sabía qué hacer, si lanzarme a la segunda temporada o lanzarme a la novela, pero por tiempos me lancé a escribir Tramuntana, y entonces ya nunca escribí esa segunda novela. Digamos que a partir de ahí empecé a trabajar con los personajes solo en serie de televisión. Claro, bueno, la pregunta es obligada porque Monteperdido tiene libro, está publicado como una novela, y teniendo en cuenta, considerando el éxito que está teniendo, el tirón, ¿no?, vulgarmente hablando, que están teniendo las series en las plataformas digitales y en RTV Play, ¿usted piensa editar las novelas? No me apetece. Igual que el proceso al revés sí me parece interesante, escribir primero la novela, que manejas una serie de recursos a la hora de escribir y desarrollas una serie de cosas completamente distintas, y luego convertirla en serie, me parece interesante. El proceso al revés me parece muy complicado, me parece que es muy difícil ya una vez que Sara Campos tiene una cara, que es Megan, que es Alén, que es Félix. Llevártelo a la literatura e intentar crear algo diferente es raro y creo que no aporta mucho, sobre todo. Una pregunta que me hicieron llegar algunos de los seguidores de la serie es, a través de los foros, de los múltiples foros que hay en las redes sociales, es ¿qué le lleva a usted, Agustín, a inspirarse y a ubicar estas tramas en estas zonas, en estos paraísos naturales de nuestro país? Pues yo llego el lugar de cada una de las temporadas, en realidad llega como una necesidad de la narración. O sea, yo recuerdo en Monteperdido yo tenía la historia de Monteperdido, pero no sabía dónde se ubicaba exactamente al principio, cuando tienes el germen de la idea. La idea puede venir de un montón de sitios, a veces es como una iluminación de una escena o de un conflicto que te interesa, otras veces es porque te apetece hablar de un determinado tema. Pero cuando empiezas a montar toda esa historia, para mí el paisaje funciona como metáfora de lo que estás contando. Entonces el aislamiento de Monteperdido, por ejemplo, me parecía muy interesante, el aislamiento que viven en un lugar como Monteperdido, que en realidad el pueblo es Benasque, ¿no?, que está metido en un valle, que está completamente rodeado por montañas, y entonces en ese aislamiento me parece muy interesante contar la historia de los personajes. Me pasaba algo muy parecido con Tramuntana, ¿no?, el concepto de isla, de un lugar donde unas niñas están atrapadas y no hay manera de escapar.
y en Guadiana llego al lugar buscando también un poco una especie de metáfora de la diferencia entre los locos y los cuerdos en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces así es como llego al río Guadiana, ¿no? Y al pueblo de la serie y al pueblo que hay enfrente, al otro lado de la orilla, ¿no? Entonces llego a los lugares buscando algo que me aporte dentro, no solo por la cuestión de que sean bonitos o porque el pueblo mole o cualquier cosa de estas, ¿no? Y entonces ahí se produce como un proceso de trabajo, de creación, ¿no? En el que a mí me gusta también mucho lo que es trabajar el folclore del lugar, las leyendas, los mitos de cada uno de los sitios donde vamos a rodar y mezclarlos, imbricarlos de alguna manera con la narración, con los personajes y con el tema de la serie. De hecho, bueno, por poner dos ejemplos, en Tramuntana hemos visto los caparrots, la música mallorquí, en Guadiana también los asuntos de las religiones, las procesiones. Y en este caso, pues, ¿usted qué tipo de investigación? Entiendo que, no sé, requiere un trabajo de investigación muy profundo, ¿no?, de la cultura del lugar. Requiere un trabajo de investigación, pero un trabajo de investigación bastante gozoso, la verdad, porque no es una cuestión ya de investigación etnográfica, pero sí de llegar y meterte, pues, a leer la literatura que se haya escrito sobre ese determinado sitio. A mí siempre me resultan muy útiles, y eso hay prácticamente en cada pueblo de España. Los típicos libros estos que son recopilaciones de leyendas y mitos del lugar te cuentan mucho sobre el sitio. En el caso de Guadiana leímos mucho, luego hay mucho de lo que lees o con lo que trabajas al principio de la serie que al final no entra, porque no encuentra su sitio, ¿no? Pero había mucha mitología y mucha historia de los contrabandistas que trabajaban en la raya entre Portugal y España, y me parecía muy chulo todo ese universo. En Tramuntana, pues desde George Sand y Chopin, que estuvieron allí en Valdemosa viviendo, y que ahí hay como toda una historia romántica, de un romanticismo clásico, a los caparrots, a todo ese tipo de mundo. A mí es algo que me interesa, y no solo en la caza, es algo que además he trabajado en otras ficciones, esa mezcla entre el presente, el pasado, y que convierta el lugar en un personaje, que es al final lo que estás buscando, que el lugar tenga una identidad propia y sea un personaje más dentro de la historia. Es algo que se dice mucho, pero no es fácil hacer. En sus tramas se caracterizan por incluir, usted mismo lo comentaba, la cultura del lugar, las tradiciones y también, bueno, lo que es el medio ambiente y los paisajes, ¿no? Pero también estamos hablando de cuestiones más espinosas desde el punto de vista social. Usted trata en las 3 temporadas temas como abuso sexual, pederastia, homofobia, machismo, explotación laboral. ¿Cómo es afrontar la escritura de un guión desde el punto de vista con temas tan sensibles y de tanto calado social? Pues yo eso lo afronto en guión igual que en novela. No quiero hacer tampoco ni series tesis ni novelas tesis, es decir, no quiero soltar mi chapa cuando me pongo a escribir este tipo de historias. Lo que me suele pasar es que hay temas que me interesan, que me parecen importantes, y la escritura de los guiones se convierte en una manera de investigar el tema, ¿no? De preguntarte por qué sucede esto, qué está pasando, por qué la sociedad, en el caso de Tramuntana, por qué en el caso de Tramuntana se permite o es posible esta red de explotación de menores, o qué es la pedofilia, y que es algo que estaba muy presente en Monteperdido. Y entonces ahí es cuando te lanzas a indagar, y a indagar a través de un montón de personajes. Tú tienes a tus protagonistas, pero también tienes a un montón de personajes que son muy importantes en cada una de las temporadas, ¿no? Y haces ese viaje con ellos, ¿por qué en el caso de Guadiana hay gente que es capaz de contratar a trabajadores que saben que están explotados, ¿no? Que viven fatal, que no tienen prácticamente para comer, y aún así los contratan? ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿qué excusa moral tiene ese ser humano, ¿no?, para hacer eso? Y entonces ese es el viaje que haces. Y al final me parece que son temas que a todos nos importan, que no es una cuestión mía solo que a mí me importen esos temas. Creo que esos temas son importantes dentro de nuestra sociedad, y los pones encima de la mesa en una serie para que la gente los vea, para que reflexione, para que se haga preguntas. Y hay algo que me ha pasado, creo que en las 3 temporadas, que nos han dicho mucho, y es que los personajes de la serie son muy reconocibles. O sea, que la gente,
o se siente identificado o identifica a estos personajes que hay en el pueblo, de sí, yo viví en ese pueblo y la gente del pueblo era así. Bueno, esta cosa de realismo que tiene la serie es importante a la hora también de tratar los temas, es decir, no convertimos a grandes malos y grandes buenos a los personajes, sino que intentamos que los personajes piensen, reflexionen sobre lo que está pasando. En muchos casos estamos hablando de delitos, estamos hablando de pederastia, de abuso sexual, de explotación laboral. Obviamente que estamos hablando también de investigaciones que tiene que desarrollar la policía, la Guardia Civil. Es difícil afrontar este tipo de temáticas desde el punto de vista de una novela, de un guión, a la hora de escribir el tipo de investigación, el tipo de acciones que desarrollan, en este caso, Sara Campos o Víctor Gamero, por ejemplo. Pues es muy complicado y yo estoy muy contento porque en general la respuesta es buena, es decir, es muy complicado porque estás tocando temas muy sensibles. Y entonces, en el caso de Tramuntana, una chica que me dio las gracias prácticamente por la existencia de la serie, porque ella había estado en una casa de acogida y no había llegado a ese extremo, pero había vivido algo muy, muy parecido, ¿no? Y entonces, esta cosa de que haya gente que se ve representada, gente que sufre cosas que son muy duras, hace que tú, que cuando escribes, lo hagas con cuidado, ¿sabes? Porque sabes que estás tocando, no quieres herir sensibilidades. Por ejemplo, en la tercera temporada, en Guadiana, nosotros nos metemos de lleno en el mundo de las enfermedades mentales. Y bueno, y hay momentos en los que se habla mal del enfermo mental, porque lo habla un determinado personaje, ¿no? Y entonces eso es material sensible y somos conscientes de eso. Sí que intentamos que al final eso que nadie resulte ofendido, eso por un lado. Y luego en el lado de las fuerzas del Estado, y nosotros desde el principio hemos tenido la ayuda de la Guardia Civil. La Guardia Civil lee con nosotros los capítulos, nos asesora en todo el proceso de la parte de verosimilitud de la investigación, y yo creo que la chica con la que trabajamos es estupenda y es muy consciente de que es la realidad y que es la ficción, y que si nosotros hay temporadas en las que hay guardias civiles que no son buenos. Bueno, no pasa nada, no son tan cuadriculados a la hora de enfrentarse a ese tipo de cosas. Sí que lo que quieren, pero porque es una realidad, es retratar a la UCO como una brigada de élite, que es lo que es, al fin y al cabo, y que es la que resuelve los casos más difíciles en España, ¿no? Y entonces nosotros ahí hemos tenido una muy buena conexión, trabajamos muy bien juntos a mí personalmente me han ayudado mucho, claro. Claro, que hay un trabajo de fondo muy exhaustivo y muy profundo, en pocas palabras. O sea, al final yo ya llevo tanto tiempo escribiendo thriller que soy casi un miembro de la UCO, podría hacer mi propia investigación, pero sí, o sea, estas cosas de repente te encuentras como en situaciones. Tenemos que entrar en la casa de este personaje, ¿cómo lo haría la Guardia Civil? ¿Qué equipo lleva? ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el orden, el proceso de recogida de pruebas? Bueno, hay toda una cosa ahí técnica que nosotros tenemos la suerte de eso. Ana Arias, que es nuestra persona en la Guardia Civil, se lee los guiones y nos asesora, y cuando yo tengo algún tipo de duda, pues puedo llamarla y preguntarle, oye, ¿cómo se enfrenta uno a esto? Claro, se hace con máxima profesionalidad porque estamos efectivamente hablando de delitos en la mayoría de los casos. Sí, o sea, yo lo que no quiero, para mí, estamos hablando de temas que son importantes, por un lado, y por otro lado no quiero hacer una serie, una americanada, digamos, no quiero hacer una serie en la que todo vale, no quiero que el relato sea verosímil. Evidentemente nos tomamos licencias, porque por desgracia, sobre todo los procesos de investigación son mucho más lentos, tardan mucho tiempo en determinadas cosas, y esos tiempos nosotros en la ficción los comprimimos. Vamos a hablar ahora, si le parece, Agustín, de los personajes. Usted es el autor de Monteperdido, de Tramuntana, de Guadiana, y todos los telespectadores hemos vivido las historias de Sara Campos, Víctor Gamero y Ernesto Selva. ¿Cómo puede definir usted a Sara Campos? Es difícil porque Sara es complicada. En realidad donde nosotros cogimos al principio a Sara Campos, es una chica que está traumatizada, que carga con un pasado horrible, y que como medida de supervivencia prácticamente se ha creado un caparazón, se ha creado es un escudo alrededor en el que no deja acercarse a nadie. Ella es brillante, tiene un montón de virtudes, pero está muy desencantada por el lado sentimental, digamos, por una historia que descubrimos luego en Tramuntana, que es toda su historia de pasado,
y le cuesta muchísimo mantener relaciones sociales, ¿no? Entonces ese es el personaje de Sarah Campbell. Lo que pasa es que ese personaje que es tan poco amable al principio, tan fría, tan distante, que tiene este escudo de protección, ¿no? De repente se encuentra con alguien que es el polo opuesto, que es Víctor, que es todo lo contrario. Bueno, esa era la pregunta, claro. A ver, desde su visión como autor, ¿cómo define a Víctor? Es que al final Sara yo creo que se define con Víctor, por eso, ¿no? Porque se definen como ese polo opuesto. Víctor es todo lo contrario, es un personaje muy terrenal, muy cercano, muy realista, que es todo lo contrario, que es Sara, que es un personaje que tiene problemas mentales, que hay un mundo de fantasía que ella al principio en Monte Perdido no domina y que va a ir dominando temporada a temporada, ¿no? Y él funciona como todo lo contrario, y es él el que rompe ese caparazón en el que se ha envuelto Sara, ¿no? Y entonces, pues eso, él es un personaje muy, muy cotidiano, muy realista, sería un poco como un Sancho Panza y Quijote, pero al revés, ¿no? Muy querido, en las redes sociales, por cierto. Sí. Alén ha hecho un personaje maravilloso con Víctor. Y entonces entre esos dos surge un tercer personaje, que es Ernesto Selva, que surge de manera casi casual, porque no era el personaje que yo tenía al principio pensado, en Tramuntana. La historia de ese personaje es muy curiosa. Nosotros empezamos, yo escribo Tramuntana y hay un personaje que no se llama Selva, que se llama de otra manera, que es el que iba a interpretar Félix. Entonces empezamos a rodar la serie con este personaje. Y llegó la pandemia, ¿no? Y llegó la pandemia. Llega la pandemia, tenemos que parar y ahí hay un gran problema, todos en el mundo de la ficción tuvimos un gran problema de financiación, de qué hacemos con la serie, podemos acabarla, no acabarla. De repente nos encontramos que no podíamos acabarla en las condiciones que habíamos pensado, ¿no? Y entonces a mí en ese proceso se me ocurrió una manera de contar la historia de otra forma que la hacía posible, y para eso el personaje de Félix tenía que ser distinto. Entonces eliminé al personaje que había escrito y creé uno nuevo que era Ernesto Selva. Y ahí Félix hizo maravillas, porque de un día para otro pasó de interpretar a un personaje que era, te juro, el polo opuesto a Ernesto Selva, y aparece este personaje. Algunas fotos se llegaron a filtrar. Sí. Y el personaje no era precisamente Ernesto Selva. No. De hecho hay si alguien se fija muy bien en Tramuntana, hay un plano donde aparece el antiguo Ernesto Selva, interpretado por Félix, y evidentemente no se parece en nada. Bueno, y entonces ahí surge ese personaje que es un personaje también muy hosco, muy cínico, también funciona como... al final termina siendo como un polo opuesto para Sara y para Víctor, para los dos. Porque para Sara, porque no le consiente absolutamente ninguna de sus locuras, ¿no? De esta manera un poco sui generis que tiene de actuar. Y para Víctor, porque es todo lo contrario, o sea, es un personaje muy, muy cínico y que siempre está bromeando, riéndose de todo, y que no tiene esta cosa de empatía natural que tiene el personaje de Víctor. Selva no lo tiene, ¿no? Entonces ese es el triángulo que se forma de repente entre los tres. No me puedo olvidar de un personaje que está en las 3 temporadas y que es hilo conductor, que es Caridad, que lo interpreta la formidable Beatriz Carvajal. Sí. Muchos se preguntan, ¿quién es Caridad? Para Agustín Martínez, ¿quién es Caridad? Poco a poco lo hemos ido contando. Caridad es Sara, es su conciencia. Caridad es su propia conciencia, es la manera en la que ella representa su conciencia y habla consigo misma. Ese personaje que ya no era muy consciente en Monte Perdido de qué era, porque en Monte Perdido nosotros no damos prácticamente ninguna explicación, simplemente es un personaje que aparece en el hotel. Sí, que aparece siempre de manera recurrente en el hotel, ¿no? Y conforme ella ha ido dominando sus problemas mentales, ¿no? Esta parte alucinatoria que tiene el personaje, también ha ido domesticando un poco las apariciones de Caridad ya. No son en un lugar cerrado y siempre son a solas, evidentemente, pero aquí ya en Guadiana ya era muy evidente en Tramuntana, es un poco una proyección de sí misma, es la manera en la que ella habla con su subconsciente de alguna forma. Hemos hablado de los personajes y ahora indudablemente tenemos que hablar de los actores. Usted ya comentó la selección, en este caso de los protagonistas. ¿Cómo es trabajar con Megan Montaner? A mí Megan me parece una de las mejores actrices de este país. Creo que Megan llega a todo, absolutamente a todo lo que le escribas es capaz de llegar, que es algo que creo que a veces ni ella es consciente de ese tipo de cosas. Pero es verdad que nosotros
bueno, nos lanzamos con ella en Monte Perdido, y en Monte Perdido nos dejó a todos, bueno, del revés, porque es verdad que es un personaje que llega a momentos emocionales como muy tremendos y bueno, y son difíciles de manejar y emocionalmente para la actriz, y trabajar con todo eso es complicado, ¿no? Y conseguir transmitir todo lo que tiene que transmitir ese personaje. Y Megan llega a todo eso, llega de manera increíble. Yo siempre digo que, o sea, ella tiene esa capacidad y me fascina especialmente como, mira, creo que tener a Megan enfrente, escuchando una historia, esto que nosotros repetimos mucho, que pasaba en la primera temporada con Ana, y que para mí era muy importante, ¿no? La confianza que ella era capaz de generar en las víctimas, esa empatía que siente con el mundo de las víctimas, y eso lo tiene ella, y es capaz de crear esa conexión. Yo soy absoluto fan de Megan, de todos, ¿no? Pero con Megan creo que ella ha llegado como a momentos en la serie. En la segunda temporada tiene una secuencia maravillosa con Tristán Ulloa, en Guadiana también tiene unos momentos tremendos, así que entregado. Y de Alain Hernández, uno de los otros protagonistas de la serie. Y Alain yo creo que es una de las claves de que la serie funcione y que la serie conecte también con la gente. Porque nosotros necesitábamos que surgiera algo que a veces surge y a veces no surge, que es una magia, ¿no? Que es como esta cosa esta conexión entre Sara y Víctor y ese punto terrenal. Nosotros tenemos un personaje que es muy excéntrico, que es Sara Campos, y necesitábamos a alguien que lo pegara a la tierra y con el que quisieras ir, ¿no? Y ese es Alain. Y Alain tiene ese don de empatía, que tú lo ves y confías inmediatamente. Bueno, tiene ese don, ha creado ese personaje, ¿no? A ese Víctor Gamero, que tú inmediatamente confías en él, que lo quieres, que te gustaría tenerlo al lado, irte a tomarte una caña con él, ¿no? Y que es capaz de entrar en el muro de Sara, ¿no? De abrir ese muro. Y entonces él ha creado eso, que es muy difícil, es súper difícil el conseguir estar haciendo un thriller en el que normalmente los actores se van como al género demasiado impostado y este tipo de cosas. Alain es capaz de hacer algo muy complicado, que darle naturalismo a todo eso, o sea, ser natural en cada momento y luego encontrar los momentos, las miradas que tienen entre Megan y Alain a lo largo de la serie, y que son muy preciosas. Hay momentos muy, muy bonitos que han creado ellos. Nos habló ya de Ernesto Selva, pero me gustaría tener su opinión del otro protagonista de Tramuntana y de La Casa Guadiana, Félix Gómez. ¿Qué nos puede decir? En el caso de Félix, estoy especialmente contento por eso, por lo que contaba de cómo fueron las circunstancias y cómo él ha terminado haciendo un personaje en el que creo que no lo habíamos visto nunca. Félix tiene una carrera muy larga y ha hecho un montón de personajes, y de repente está haciendo un personaje hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, es que físicamente compone al personaje de una manera muy particular, que te hace pensar que está gordo, que está fuera de forma, que este tipo está destrozado. Y es todo lo contrario a él, o sea, él es un tipo, Félix es un tío que está en súper forma. Y entonces él ha creado a ese Ernesto Selva y ha conseguido crear algo complicado, que es desde un tipo que te va a caer mal de entrada, porque es muy borde, porque está siempre riéndose de alguna forma de la gente y tratándolo con distancia, ha conseguido crear a un personaje que de repente se le empieza a ver la carne, ¿no? Por debajo. Y se ha generado una relación de amistad que creo que es muy bonita entre Megan y él, o sea, entre Sara y Selva. Bueno, una de las preguntas también obligadas es, usted ha sido partícipe del rodaje, ha estado con ellos, con los actores, ayudando a la composición de los personajes, pero ¿qué anécdota nos puede contar? ¿Una anécdota curiosa, alguna particularidad que haya tenido durante el rodaje de estas 3 temporadas? ¿Alguna particularidad? O anécdota, que haya tenido con Megan, con Félix, con Alain. Es que, a ver, no es que... Que se pueda contar, ¿eh? Es que estoy pensando en una, pero es que no sé si se puede contar esa anécdota. Pero sí, sí te voy a contar una cosa que a mí me hizo mucha gracia y que fue prácticamente al inicio. Estaba Megan, estaba Francis, Lorenzo también, en esa secuencia, estaba Alain, estábamos como todos, era una secuencia muy multitudinaria de la primera temporada. Y estábamos allí rodando y había una serie de figurantes, ¿no? Estaba todo el mundo allí, era mucho jaleo, era la secuencia esta en la que sacaban el coche del barranco,
y había una serie de figurantes vestidos de guardias civiles y tal. Y estaba yo con una guardia civil del pueblo y empezaron a decir, y de repente empiezo a notar como cierto nerviosismo mientras estaba rodando el plano. Y me cuenta alguien del pueblo que es que el que está haciendo de guardia civil es un delincuente del pueblo que salió el día anterior de la cárcel. ¿Qué hacía allí vestido de guardia civil? Y fue como un momento muy gracioso porque fue como todo el mundo súper tenso de esto no puede estar pasando y nada, me hizo mucha gracia. Fue muy gracioso. Ese instante, sí. Y a nivel personal, con Megan, con Alain, con Félix, ¿alguna experiencia? Son un encanto, o sea, lo que sí me pasa es que a veces en esta serie, esto me pasó con Francis y creo que es muy bonito y prácticamente con todos los actores de la primera temporada. Y es que esta serie va terminando. Me pasó con Francis, el personaje muere en la primera temporada. Entonces todos están como intentando buscar maneras de volver. Entonces me van ahí como llamando y me mandan mensajes con ideas cada vez más locas de oye, ¿y si todos los personajes de Monteperdido se reencuentran? ¿Y si todos los que hemos muerto a lo largo de la serie? Hacemos una serie paralela en otro momento, tal. Y entonces pasan ese tipo de cosas. Y a mí sí me gusta hablar con ellos y sobre todo de crecimiento de una temporada a otra, ¿no? De hacia dónde ven ellos los personajes, qué les apetece probar. Aunque luego les puedo hacer caso o no, pero sí que está guay hablar con ellos y ver por dónde llevarlos y también estar en rodaje y ver bien los capítulos, porque a veces ahí es donde están las ideas para las siguientes temporadas. Empezamos hablando del éxito de La Casa y vamos a acabar esta entrevista, si le parece a Agustín, hablando del futuro de La Casa. Ha coincidido, ha tenido un doble éxito. Usted está viviendo estas últimas semanas un doble éxito, ya lo hemos comentado, por el éxito y la repercusión que ha tenido en redes sociales La Casa Guadiana y por las altas visualizaciones que han ido en aumento durante mes y medio en Netflix. Ha sido prácticamente a la par, ¿no? Y mucha gente está diciendo ¿y dónde podemos ver La Casa, la tercera temporada, La Casa Guadiana? Pero acabó la temporada de La Casa Guadiana y ya en las redes sociales había hasta memes solicitando la cuarta temporada de La Casa. ¿Esto de quién depende, Agustín? Bueno, yo creo que cuarta temporada tiene... Lo primero de lo que depende es que haya una buena historia. O sea, creo que esta trilogía de la caza tiene un comienzo y tiene un final. Y yo estoy bastante satisfecho con eso. O sea, creo que de alguna manera hemos contado la historia de unos personajes hasta un determinado punto y que este podría ser un final. También es verdad que creo que los personajes tienen la capacidad de seguir creciendo. Pues podríamos ir más allá. Entonces, lo primero es encontrar una buena historia. Antes, ya venga por un lado, venga por otro lado el cómo se levanta la serie, ¿no? Y luego encontrar los medios, efectivamente, para producirla bien, porque para nosotros rodar La Caza ha sido muy difícil. Es muy, muy complicado hacer esta serie, ¿no? Y entonces, eres consciente de que vale un dinero, que es una serie cara, que hay que intentar hacer bien para poder llegar a lo que ya la gente espera de La Caza, ¿no? Entonces, si se dan como esas circunstancias, pues podremos hacer una cuarta temporada, pero también yo no quiero lanzarme a una cuarta temporada porque sí, sin más, ¿no? De venga, ya hará otro caso en otro lugar y listo, sino que creo que tengo que encontrar la manera de continuar con los personajes y ver qué pueden crecer y hacia dónde va la caza. No me gustaría instalarme en una serie que la gente diga, no, ya se está repitiendo, ya es como todo el rato igual. Entonces, sí, teniendo eso, podría haber una cuarta temporada. Pero ya le está dando vueltas a la idea de a la posibilidad de que exista una cuarta temporada. Sí, pero eso es algo que le dábamos vueltas haciendo la tercera temporada, ¿eh? O sea, esto hace ya mucho tiempo. Entonces, pues sí, la posibilidad de por dónde podría tirar una cuarta temporada la tienes en la cabeza. Ha funcionado muy bien la tercera, lo que dices, la primera y la segunda están funcionando muy bien en Netflix. Y entonces, bueno, ahora a ver qué es lo que sucede. Hay que tener paciencia. ¿Y dónde sería? Muchos ya se están postulando sus comunidades autónomas, sus ciudades. Esto me hace gracia cuando lo en redes La Caza, no sé dónde. Digo, me parece muy las casas de Rías Baixas decían, por ejemplo, la casa. Lo bueno de España es que tenemos muchos lugares muy chulos.
y es verdad que hay muchos lugares a los que ir. Vale, pero todavía no hay ninguno. Vale. No hay ninguno todavía. Bueno, vamos a darle esperanza a los seguidores también de la casa. Bueno, ahora sí, para finalizar, Agustín, si le parece bien, me gustaría que ustedes aprovechase esta ventana de Diario 16, porque hay muchos seguidores, mucha gente detrás de la casa, hay comunidades enteras en Facebook, en redes sociales, que son seguidores de la serie. ¿Qué mensaje le quiere trasladar usted como autor de esta trilogía a los espectadores que están apoyando día a día, ya sea en diferido, en RTV Play, en las plataformas digitales, que han apoyado a la casa en directo, directamente en televisión española? Ahí tiene la cámara de 16, si le interesa y si le apetece, ¿qué le gustaría decirle? No me interesa, no. No, hombre. Yo lo único que puedo hacer es darle las gracias a la gente que entró en la novela, a la gente que luego entró en la serie de televisión y que se ha terminado enamorando de Sara, de Víctor, de Selva y de todos los personajes de la caza, porque al final la presencia de toda esa gente y lo que han estado haciendo, lo que habéis estado haciendo apoyando a la caza, es fundamental para que hayan existido las 3 temporadas, y que si existe una cuarta será también gracias a toda esa gente que está ahí apoyando. Así que nada, muchísimas gracias. Pues de mi parte nada más, Agustín Martínez, muchas gracias por estos minutos, muchos éxitos y esperemos a ver si finalmente se confirma la 4ª temporada de la casa. Veremos. Vamos a disfrutar de lo que tenemos ahora. Por supuesto, muchas gracias. Venga, gracias.